¿Están, hermanos? Gloria al Señor. Qué gozo tenerlos aquí, hermanos. Quisiéramos también dar la bienvenida a quien nos ve a través de la vía red social. Sean bienvenidos y con nuestros invitados, si están por primera vez. Y con eso en mente quisiéramos darles la bienvenida. Si están aquí, nos gustaría que levante su mano y que nosotros podamos identificarle. Y si todos son de casa, bueno, qué gozo tenerlos acá. Gracias por sus oraciones, hermanos. Agradezco que se hayan tomado el tiempo de estar orando por este siervo. Y pues si tienen sus Biblias, vamos a abrir en el capítulo 6 de Juan, versículo 22 al 34. Vamos a entrar en esta hermosa escritura. Y vamos a leer todos los versículos y luego iremos desglosando un poco. El tema que hemos tomado para este mensaje es buscando el pan incorrecto. Buscando el pan incorrecto. Dice la palabra del Señor ahí en Juan capítulo 6, versículo 22 en adelante. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole del otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Como podemos ver, aquí nuestro Señor está hablando sobre cómo es que ellos están buscando este pan incorrecto, ¿verdad? Y a modo de introducción quisiera comenzar con una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Buscas a Jesús por lo que te pueda dar? ¿Estás buscando a Jesús por lo que te pueda dar o por lo que Él es? Y esa debería ser una pregunta que debemos tener en nuestras mentes. A medida que nos acercamos al Señor y comenzamos a buscarle, ¿realmente lo estamos buscando de una manera correcta o lo estamos buscando de una manera incorrecta? ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Verdad? Si recordarán, el libro de Lucas en el capítulo 17, del 11 al 19, nos dice claramente cómo estos 10 leprosos corren a Él rogando por misericordia. ¿Verdad? Ellos le dicen: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Verdad? Ellos están ahí con esta enfermedad, se paran a lo lejos, dice Lucas, y le están rogando por misericordia. Cuando ellos son limpiados, solo uno regresa, y es un Galileo. Perdón, es un samaritano. ¿Verdad? Al regresar él, dice que regresa ahí en el versículo 15, dice que volvió glorificando a Dios. La pregunta es acá, entonces, ¿estás buscando a Jesús con la manera correcta? ¿Estás buscando a Jesús por lo que te pueda dar o por lo que Él es, por lo que Él representa? A medida que seguimos avanzando, podemos encontrar otro pasaje más donde nos habla claramente de cómo es que Jesús reprende a esta generación y le dice: nosotros cantamos y ustedes no bailan, ¿verdad? Si recordarán, Él los está reprendiendo. O sea, ninguna otra de las dos cosas les conviene a ustedes. Ustedes simplemente están buscando algo a su medida, están buscando algo que les convenga a ustedes, ¿verdad? Viene Juan con un mensaje, no les interesa. Vengo yo con otro mensaje y tampoco importa. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Y aquí es donde este pasaje confronta a las personas de una manera. ¿Qué búsqueda estás buscando? ¿Qué es lo que tienes en mente cuando buscas a Jesús? ¿Es la búsqueda incorrecta del pan? ¿O es porque verdaderamente Él es el pan de vida? ¿Verdad? Jesús
como estuvimos viendo en el capítulo 6, a medida que estuvimos en el pasaje del capítulo 6 de Juan, nos damos cuenta cómo es que Él comienza a sanar enfermos. A medida que sana enfermos, la multitud llega, ¿verdad? Y Él les dice, si recordarán, nuestro hermano David nos llevaba a través de este pasaje donde Él les dice, ¿cómo les vamos a dar de comer a estas personas? Ellos contestan, bueno, no tenemos. Y Él simplemente está viendo para ver en qué estaba depositada su fe. En ese momento Él crea comida de la nada realmente, ¿verdad? Él está mostrando que Él es el sustentador. Él está mostrando que Él es completo, que Él es suficiente. Si seguimos avanzando, como lo vimos la semana pasada, al entrar a la barca, cuando se sube con los discípulos, de la misma manera, Él sigue siendo suficiente. Él es suficiente para todo. Cristo es suficiente. Entonces vayamos al versículo 22, a medida que entramos al capítulo 6, versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Si vamos al capítulo 6 de Marcos 45, nos da una idea de cómo estas personas sabían claramente que los discípulos se habían ido y dice la palabra del Señor, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. A medida que él despide a la multitud, si tenemos la escena, ellos están ahí, acaban de comer, acaban de ser saciados, está a punto de oscurecer, nuestro Señor le dice a los discípulos que se vayan, hay una sola barca que está ahí, y ellos, sin duda alguna, movidos por el hecho de que Él había creado pan, ahora lo quieren ver como el proveedor que les sacie temporalmente, sin duda alguna, pero querían ver más, ¿verdad? El versículo 15, si vamos un poco atrás, nos dice que estaban dispuestos a hacerlo rey, ¿verdad? Dice el versículo 15 del capítulo 6, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces tenemos la escena, él está en el monte, las personas se quedan ahí en la parte de abajo, seguramente ellos están pensando, bueno, lo tenemos encerrado, aquí está, ¿dónde va? La barca se fue, los discípulos se fueron y él está aquí solo. Cuando baje seguramente seguiremos con las mismas intenciones, ¿verdad? Entonces, como les decía, el capítulo de Marcos nos da una clara idea de cómo es que ya ellos están completamente entendiendo que él no tiene manera de irse, ¿verdad? Y sin duda alguna, caminar sobre el mar fue una de las últimas cosas que a alguien se le hubiera ocurrido, ¿verdad? Seguimos ahí, en la mañana habían venido a buscarlo con la esperanza de obtener más comida gratuita, ¿verdad? Como lo vemos en el versículo 26, cuando nuestro Señor los confronta, tal vez aún con la intención de hacerlo rey, por la fuerza, de modo que él fuera una fuente permanente de provisión milagrosa. Dice el versículo 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan. Ahí podemos darnos cuenta y el apóstol no da más detalles de cómo es que estas barcas llegaron, pero sí podemos tal vez tomar 3 puntos. La primera es que se fueron a refugiar después de la tormenta, seguramente estaban pescando. La segunda es muy probable que ellos fueran oportunistas, quisieran ser esos taxis acuáticos, ¿no? Es verdad que la escritura dice que había 5,000 hombres, pero es muy probable, según algunos eruditos, es que entre mujeres y niños hubiera cerca de 20,000 personas. Entonces, imagínense el negocio, ¿no? Estas personas están pensando, bueno, vamos a ir para allá, aquí hay negocio, ¿verdad? O muy probablemente, que sería la más aceptable, que la voz se corrió rápidamente de que Jesús estaba alimentando milagrosamente y fueron movidos por la incorrecta búsqueda de pan. Lo que podemos entender, y esto es algo bastante claro, es que Dios en su soberanía preparó las circunstancias para que estas personas fueran confrontadas por su búsqueda incorrecta del pan de vida. Seguimos avanzando, dice el versículo, el versículo 23, ahí mismo en Juan, dice, después de haber dado gracias el Señor. Esto es algo bien interesante, hermanos. El Espíritu Santo nos informa que nuestro Señor dio gracias. Si nuestro Salvador dio gracias, ¿cuánto más nosotros? Como alguien dijo, el agradecimiento es la adoración que todo corazón debe levantar entendiendo que todo proviene de Él. Déjenme repetir una vez más. El agradecimiento es la adoración que todo corazón debe levantar entendiendo que todo proviene de Él. Y todo proviene de Él. La palabra también nos invita a dar gracias al Señor en todo. Y esto incluye, como mencionaba nuestro hermano en el tema de oración, nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones. Demos gracias al Señor,
porque eso es lo que hace que nosotros nos aferremos a Cristo de una manera correcta. Bendito sea el Señor por las aflicciones. Es verdad que en su momento no las entendemos, pero es la mejor manera de la que el Señor usa para que nosotros nos aferremos a Él. Vamos al versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Aunque la multitud buscaba a Jesús, como lo vemos en el versículo 24, lo hacía por las razones erróneas. Lo seguían por lo que podían obtener de él. Ellos no estaban interesados en adorarle o obedecerle. La noche anterior habían experimentado su poder y su provisión milagrosa. Todos habían experimentado y se habían beneficiado de esta señal sobrenatural, pero en lugar de responder con adoración humilde, querían más de él. Y eso debe llevarnos, hermanos, a pensar, ¿estoy buscando a Cristo por lo que Él es? ¿Estoy buscando porque realmente es el dador de vida? Y esa es la intención, de que podamos apuntar a Él, de que miremos a Él. Ahora pensaremos, bueno, entonces, ¿cómo pudieron haber respondido? Seguramente la Escritura tiene que tener algún pasaje o algunos pasajes, ¿no? Después de todo, ellos vieron sanidades, después de todo vieron milagros, vieron cómo de la nada apareció el pan, vieron cómo ellos habían sido alimentados de una manera asombrosa. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 5, versículo 8, donde Pedro y los apóstoles, una parte de ellos, están pescando, ¿verdad? No atraparon nada, nuestro Señor está predicando, se sube a la barca, después les pide que vayan hacia adentro y les pide que echen la red. Aquí hay algo hermoso de Pedro diciendo, mira, no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaremos la red. Y lo hace. La pesca es milagrosa. Y pensando en la misma intención de estas personas, ¿cómo estaría la idea de Pedro? Sería más o menos donde, bueno, mañana vamos a buscar a Jesús. Si esta vez nos dio peces, seguramente mañana habrá más. Pero no, la palabra del Señor nos dice ahí en Lucas capítulo 5, versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque pues soy hombre pecador. Pedro entendió que estaba frente a la santidad y tal vez su mente no estaba completamente completamente entendiendo quién era Cristo en ese momento, pero él entendía que esto tenía que provenir de algo santo como Cristo. Él estaba ahí diciendo, apártate de mí. Y ese es el corazón del cual caemos nosotros. Cada vez que las situaciones han pasado o cada vez que recibimos misericordia del Señor ante nuestras enfermedades o ante nuestras situaciones o en la provisión que tenemos diaria, debemos caer agradecidos con el Señor, dando gracias por lo que ha proveído, gracias por lo que ha dado. Pero ellos no, por ellos no, dice la palabra, no tenían un interés distinto con Jesús, querían que Él les sirviera. Las multitudes superficiales siempre son blanco fácil de las falsas promesas de la prosperidad personal. Y esto debe analizarnos, llevarnos a analizar. Porque hermanos, a medida que nosotros podemos estar avanzando, lo más probablemente es que estemos retrocediendo. Si nuestro corazón no está correcto en la búsqueda del pan verdadero, del pan de vida, lo más probablemente que también podamos ser víctimas de alguien que pueda aprovecharse y traer falsas promesas de prosperidad personal, ¿verdad? Así que entendamos esto. El versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos están sorprendidos, ¿no? Ellos están sorprendidos. ¿Cómo es que Él llegó a este lado? ¿Cómo es que llegó de este lado? Si nuestro Señor les contara que caminó sobre el agua, lo único que hubiera pasado es que hubiera avivado sus deseos erróneos en la búsqueda del pan incorrecto. El relato de otro milagro sobrenatural solo hubiera avivado un fervor incorrecto, una búsqueda incorrecta y los deseos incorrectos de un Mesías a su medida, un Mesías que se amoldara a sus deseos. Nuestro Señor no va a perder el tiempo, como lo vamos a ver mientras avanzamos. Él está escuchándolos. Él pudo haber contestado, oh, déjenles muestro, mira cómo fue. Me vine caminando, ¿verdad? No había milagro que pudiera convencer a estas personas, pero ellos eran responsables y eso es algo importante que iremos viendo a medida que avanzamos. Como les decía, decirles que había caminado, lo único que hubiera hecho era avivar sus motivos pecaminosos. Jesús no responde a lo que ellos quieren, sino les da la respuesta que ellos necesitan. Como lo vemos a través de la Escritura,
Él no responde como recuerdan a Nicodemo, él viene y le dice, Señor, sé que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, lo está halagando, y el Señor no se entretiene con esto. Él simplemente, de cierto te digo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Aquí algo exactamente sucede, ellos le están preguntando, ¿qué pasó? ¿Cómo es que estás acá? ¿Cuándo llegaste? Y él les dice de esta manera, respondió Jesús y les dijo, de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Como ocurre por todo el Evangelio de Juan, lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 51, ¿verdad? Lo vemos en el capítulo 3, versículo 3, o el capítulo 3, versículo 5. La afirmación solemne, amén, amén, de cierto, expone una verdad importante a la cual Jesús quería que sus oyentes prestaran atención, que nosotros prestemos atención. ¿Qué es lo que está tratando de decir nuestro Cristo acá? La reprensión del Señor puso al descubierto sus corazones egoístas y materialistas. Estaban tan ciegos por su deseo superficial de comida y milagros que no vieron la importancia espiritual, la verdadera importancia espiritual de Cristo y su misión. A ellos no los estaba moviendo la llenura de sus corazones, sino la llenura de sus barrigas. Ahora es importante ver que esta parte del texto menciona señales y pan. Podríamos pensar, bueno, parece que está hablando de lo mismo, ¿no? Señales, pan. Ustedes no me siguen por las señales, sino por el pan. ¿Qué está tratando de decir nuestro Señor? Lo que está tratando de decir es que ustedes están pensando solamente en saciarse, pero no están viendo las señales como algo que está apuntando al dador del pan, aquel que es suficiente para saciar, aquel que es suficiente. Todo tiene que apuntar a Él. Cuando vemos el Antiguo Testamento, apunta a Cristo. Cuando vemos el Nuevo Testamento, es cristocéntrico sin duda alguna. Pero todo apunta a Cristo. Y así debe ser, hermanos. Cada uno de nosotros, a medida que avanzamos en esta vida, a medida que corremos esta carrera, cada provisión del Señor, cada misericordia del Señor, tiene que apuntar a Él. Apunta a Él, no a nosotros. Apunta a Él. Aunque habían sido testigos de las señales que Jesús había realizado, como lo vemos en el versículo 14, no captaron las implicaciones espirituales de las señales de forma sorprendente después de alimentar a la multitud. Ni siquiera los 12 lo habían entendido, lo de los panes, porque dice la palabra ahí en Marcos 6:52 que estaban endurecidos sus corazones. No comprendieron la realidad total de tener a Dios en medio de ellos, sino hasta que después que Él caminó sobre las aguas, entonces dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios, como dice Mateo 14:33. Recordarán que en algún momento anterior había también caminado, no lo dice Juan, lo dicen los otros evangelios, pero ellos se preguntaban, ¿quién es este? Que los mares le obedecen. ¿Verdad? Acá no, ellos están entendiendo que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, aquel que había sido prometido. ¿Verdad? Ahora quisiera que tuviéramos este punto, y es un punto importante, creer como tu única obra, y es a donde estaremos entrando ahora. Creer es como tu única obra. Si hay alguna obra en la cual podamos descansar, sin duda alguna es la obra de Cristo, pero a medida que avancemos nos encontraremos con nuestro Señor habla sobre trabajen. Y esto se interpreta como obra, pero eso es creer. Y eso es donde vamos. El hombre es completamente responsable. Es responsable de creer. Dice el versículo 27, trabaje no por el alimento que perece. Nos detenemos ahí en esta parte. Aquí tenemos una clara confrontación de sus deseos superficiales. Ellos no tenían ningún otro interés más allá de los propios deseos erróneos. Ahora sería importante recalcar que esto no es un llamado a no trabajar, hermanos, ¿verdad? Ya que alguien podría decir, bueno, aquí está diciendo que trabajemos solo por el alimento espiritual, no por el alimento que perece y seguramente renuncio mañana, ¿verdad? No, hermanos, ¿verdad? No vayan a pensar eso, sin duda alguna, esto no quiere decir eso, esto no está tratando de decir. Recuerden que el cristiano es llamado a trabajar por lo necesario. La escritura ahí en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 10 dice que nosotros, el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? También dice ahí en 1 de Timoteo 5:8 que es llamado a ser proveedor. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Estamos llamados a eso, pero hermanos, esto debe llamarnos a pensar, ¿realmente estamos trabajando por las cosas espirituales? ¿Realmente nuestro deseo es trabajar por ellas?
Sin duda alguna tenemos necesidades y cada uno de nosotros sabemos que tenemos que trabajar. Esto es algo que está ahí. De hecho, desde antes de que Adán cayera ya había un trabajo que hacer, así que no nos asustemos con el trabajo. Pero lleva a pensarnos, el tiempo que estoy desperdiciando, ¿realmente me servirá al final de mis días? No creo que alguno de nosotros lleguemos a pensar, siento que trabajé demasiado en la santificación, siento que leí demasiado mi Biblia, estoy aquí en una sala de hospital, estoy a punto de terminar mis días, me siento gozoso, pero creo que leí demasiado mi Biblia, estuve demasiado tiempo en oración. Yo creo que ninguno de nosotros llegaremos diciendo eso, hermanos, ninguno de nosotros. Así que el versículo nos dice, trabaje no por el alimento que perece, ¿verdad? Nos sigue indicando, ellos deberían verlo como el sustentador eterno, que sacia su hambre espiritual, y es aquí lo mismo donde enfatizamos que el hombre debe responder en creer. El hombre debe responder en creer. Y sería un buen momento, hermanos, un buen momento de preguntarse, ¿estás respondiendo al mensaje? ¿Estás respondiendo al mensaje que da vida? ¿Estás respondiendo al dador de vida? No sé el contexto de cada uno de ustedes, no sé si realmente están en el Señor o no, el Señor lo sabe, pero sí quisiera invitarles que hoy es el día de salvación, la Escritura habla de eso. Hoy es el día de creer, es el día de venir al Señor. Y esta es la obra en la cual sigue diciendo cuando habla de cómo es que debemos hacerlo, es creer, nuestra responsabilidad es creer. Tenemos esa responsabilidad en creer en el dador de vida. Dice el versículo 27, la segunda parte, trabaje no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Jesús los exhortó a ir en pos de la comida que a vida eterna permanece, que es Jesús el pan de vida. Y eso nos lo introducirá, nos llevará a través de eso nuestro hermano Rafa la siguiente semana, el 35, el 54, hablando de Jesús, el pan de vida, aunque ciertamente él era consciente de la necesidad del alimento, ¿verdad? Debemos tener claro que nuestro Señor es consciente de eso. Él le interesa mucho más el bienestar espiritual. Y ahí es donde nosotros respondemos, tal como antes había diferenciado el agua física y le dijo a la samaritana en el capítulo 4, versículo 14, agua que salte para vida eterna. Aquí Jesús apartó sus oyentes de la comida literal y los llevó al pan de vida, en lugar de fijarse en el hombre externo que decae. Recuerden que la Escritura habla de eso. Ahí en 2 de Corintios 4:16 dice que nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior no obstante se renueva de día en día, hermanos. Veamos a Cristo como Él es. Corramos al verdadero pan de vida y no busquemos el pan incorrecto. Necesitamos dejar de buscar ese pan incorrecto. Debemos concentrar nuestras fuerzas y deseos en buscar el alimento espiritual que el Hijo del Hombre puede dar. Después de todo, de nada sirve ganar el mundo y perder el alma, ¿verdad? Lo recordarán ahí en Mateo 16, versículo 26 o Lucas capítulo 12. Seguimos en el 27, el cual el Hijo del Hombre les dará porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Él le ha puesto su sello, dice la Escritura. Hijo de hombre, esto se refiere, por supuesto, permítanme dar un poco de información sobre esto, identidad humana. Jesús usó la frase para enfatizar su naturaleza humana, su ministerio terrenal y sus sufrimientos. También la usa para hablar de su autoridad y su divinidad. La frase tiene connotaciones mesiánicas, conectándola con la visión de Daniel, donde el Hijo del Hombre recibió dominio y gloria de Dios. Jesús usa esta frase para afirmar su autoridad divina, como cuando perdona pecados, cuando sana, o lo hacía en el día de reposo. También en un futuro Jesús también usa esta Hijo de Hombre para referirse a su regreso glorioso y juicio final. Es importante mencionar esta frase, Hijo de Hombre. En resumen, la frase Hijo de Hombre en la Biblia tiene un significado complejo que abarca tanto la humanidad de Jesús como su papel mesiánico y su autoridad divina. Seguimos avanzando, dice el mismo versículo 27, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Como aquel a quien Dios señaló, el Padre, Jesús tenía la autoridad para ofrecer la comida espiritual que viene de Dios y satisface el hambre de justicia. Seguramente recordarán el Sermón del Monte, ¿cierto? Capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él es el único que puede saciar
esta hambre de la cual ellos no lo comprendieron. Y la exhortación el día de hoy es que corramos a Cristo, creamos en Él y dejemos de buscar el pan incorrecto. Dice el versículo 28, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En respuesta al mandamiento de Jesús en el versículo 27, que ir tras la comida que conduce a la vida, el pueblo le dijo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos están filtrando las palabras, ellos en sus mentes retorcidas, podríamos decirlo, ellos creían que hablaba de la necesidad de obras para obtener vida eterna. ¿Qué era aquello que debían hacer? Se preguntan. De modo semejante, cuando el joven rico viene al Señor, le pregunta, maestro, bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Seguramente lo recordarán ahí en Mateo 19, 16. ¿Verdad? O vemos también el caso del intérprete de la ley que se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Los judíos conocían muy bien esto de buscar la vida eterna a través de su religión y de obras. Y aquí tenemos a estas personas buscándolo de esa manera. ¿Qué debemos hacer? Y esto es algo que no es ajeno a nosotros, hermanos. Esto es algo que no es ajeno. El orgullo humano odia. El orgullo humano aborrece la idea de no poder aportar nada a la salvación. Que uno depende de Jesús totalmente. Y que la obra que nos está pidiendo es creer. Bueno, hermanos, creer es una de las cosas que podría parecer más fácil y es la más difícil. Porque como dijo el hermano R.C. Sproul, no tienes que negar tu inteligencia, tienes que negar tu orgullo y es una de las cosas que más nos cuesta. ¿Negar nuestro orgullo? ¿Tengo que creer? Jesús le respondió, versículo 29, esta es la obra de Dios, que crean en Él, que Él ha enviado. Por supuesto, la verdadera salvación no es por obras, dejemos claro eso. ¿Verdad? Tito nos ayuda en eso, en el capítulo 3, versículo 5, y dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así Jesús les respondió su pregunta mostrándoles que la única obra aceptable para Dios era creer que Él había sido enviado por el Padre. Que la salvación es solamente por fe y no por obras, es la causa que la multitud abandonara a Cristo. Y esta es la responsabilidad de todo ser humano, responder al mensaje glorioso de salvación. El libro de Juan, solamente si nos enfocamos en el libro de Juan, podemos ir a través de él, en estos pasajes que ya hemos tratado y podemos encontrar una y otra vez, creer, creer, creer. ¿Verdad? En Juan capítulo 1, versículo 7 dice, a fin de que todos creyesen por él. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, y a los que creen en su nombre. Juan capítulo 2, versículo 11 dice, y sus discípulos creyeron en él. Juan capítulo 3, versículo 15 dice, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16, hermoso pasaje. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado. Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 53, y creyó él con toda su casa. Uno más, Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Creer. Recordarán al carcelero que está en Filipos cuando tiene a Pablo atado, ¿verdad? Cuando viene el temblor, cuando pasa que la cárcel se abre, seguramente lo recordarán. Ahí en el capítulo 16 de Hechos. Y esta persona primero se quiere matar porque dice, bueno, ya se escaparon. Pablo dice, no te hagas daño, aquí estamos adentro todos. Él entra, hermanos, y esto, si se dan cuenta, podría haber parecido un milagro más, ¿no? Vino un temblor fuertísimo, las puertas se abrieron, ellos debieron haberse escapado, no se escaparon y él debió haber dicho, wow, no, pues ya mi vida está bien. Pero este hombre corre desesperado, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y aquí tenemos una vez más la responsabilidad del hombre, creer. Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Quisiera recordarlo una vez más, es que nuestro orgullo es tan difícil de doblarlo. Creer en la obra de Cristo.
Es lo más difícil que puede haber, pero no lo imposible, al contrario, somos responsables por creer. Quisiera citar las palabras de Theo Donner, y dice, los términos de fe y creer, palabra pistis y pisteo en griego, se traducen correctamente como confianza y confiar. La persona que cree pone su fe, su confianza en algo. Por lo tanto, los términos implican de por sí un dejar de hacer, un dejar de esforzarse, un descansar en otra cosa, un confiar en algo fuera de uno mismo, mientras que las obras apuntan hacia la persona que las hace y las cumple. La fe por su propia naturaleza apunta hacia su objetivo y en este caso específico hacia la persona en la cual se confía, nuestro Señor Jesucristo. Me gusta esta traducción de la traducción actual. Jesús respondió, siguiendo en este mismo pasaje 29, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que yo soy quien Él envió. La única obra que puede hacer el pecador es creer. La responsabilidad es creer. Creer es la única obra que Dios pide de nosotros. Seguramente, bueno, espero que hayan tenido la experiencia. Algunos de ustedes han manejado algún carro eléctrico. Seguramente lo han hecho y pues ya te lleva a donde sea, ¿no? Ya tú solo te sientas ahí, se estaciona solo, se mueve solo, ya prácticamente habla solo, ¿verdad? No, espero que no. Y hermanos, creo que en mi mente, sin duda alguna, sería algo raro, ¿no? Tener que dejar que él se conduzca solo. Sería así como querer agarrar el volante y querer dirigirlo, ¿cierto? ¿Y sabe por qué pasaría? Porque seguramente no sentimos en nuestras mentes, no pensamos en nuestras mentes que tiene la capacidad suficiente para llevarnos a nuestro destino. ¿Y saben qué estaban haciendo estas personas y qué haríamos cada uno de nosotros si estuviéramos confiando en obras? Sería simplemente pensar que Cristo no es suficiente para llevarnos a nuestro destino. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Dice el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? O sea, ellos vuelven a lo mismo otra vez. Bueno, ya que has hecho señales, ahora nos gustaría indagar un poco más. Queremos saber qué hay, ¿verdad? Increíblemente, a pesar de los milagros que habían visto, la comida impresionante del día anterior, estas personas le dijeron a Jesús, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Esto es un descaro, hermanos. Esto es un descaro. Ellos están pidiendo credenciales a Jesús en respuesta a lo que él había afirmado en el versículo 29 de ser el enviado de Dios. Esta petición tan necia muestra su torpeza y su curiosidad egocéntrica. Ellos, al igual que los fariseos, demandan señal, solo mostrando lo pecaminoso de su orgullo, como si la señal fuera a derribar su terrible negación de creer. ¿Verdad? Lo vemos ahí en Mateo 12, 39, y dice, él respondió y les dijo, este es el texto, viene en el contexto donde él sana a un endemoniado, ¿verdad? Y ellos comienzan a acusarlo de que es por Belcebú. Y él les dice aquí en el versículo 39, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ellos acababan de ver a este endemoniado siendo liberado y aún así le siguen pidiendo señal. Estas personas acaban de ser llenas, saciadas temporalmente y ellos siguen demandando señal. La alimentación milagrosa del Señor a la gran multitud el día anterior era prueba suficiente de su deidad. La alimentación milagrosa de nuestro Señor era prueba suficiente de su deidad. Sin embargo, la incredulidad nunca está satisfecha. Nunca se satisface, no importa cuánta evidencia tenga. Recordarán el rico y Lázaro en el capítulo 16 de Lucas, versículo 31, al final dice que los que rechazan la verdad de la palabra de Dios tampoco se persuadirán, dice el pasaje, aunque alguno se levantare de los muertos. Al momento de la crucifixión, los judíos incrédulos le dijeron con burla, el Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Verdad? Lo vemos ahí en Marcos capítulo 15, versículo 32. Aún así, cuando Jesús se levantó de los muertos, este es un milagro mucho mayor que bajarse de la cruz. ¿Qué hicieron ellos? Se negaron en creer en Él. En vez de admitir la verdad, intentaban desesperadamente cubrir la realidad de su resurrección. El rechazo a la verdad produce un corazón endurecido
Y esto hace que el mensaje de salvación, cuyo propósito es dar vida, se convierta en olor de muerte para muerte, ¿verdad? Dice el pasaje ahí en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 16, para los que se pierden este incienso resulta en un aroma mortal, pero para los que se salvan es una fragancia que les da vida. En Cristo está la vida. Y este es el mensaje glorioso que por más de dos milenios seguimos proclamando. Este es el mensaje hermoso que seguimos. Y a cada persona, y esto es algo tan triste, ¿no? Cada persona que ha rechazado y vivió y rechazó el pan de vida, Cristo se convierte en esa piedra de trompiezo que los ofende y trae muerte. Como la palabra nos dice ahí en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 6 al 8, nos sigue indicando una vez más la responsabilidad de creer y dice, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de trompiezo y roca que hace caer, porque trompiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Qué tristeza, ¿no? Incredulidad, apatía, terminan en la misma roca. Si tuviéramos un vaso de cerámica y dejáramos caer una roca grande, lo haría pedazos, ¿cierto? Pero si ese vaso de cerámica cae sobre ella, también sería pedazos. Ninguna de las dos cosas queda ahí. Estas personas siguen siendo incrédulas y esta es la roca que los hace tropezar. Seguimos en el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús había exhortado a la multitud a creer, ahí lo vemos en el capítulo 6, versículo 29. Ellos, por su parte, exigían otra señal. Ellos siguen exigiendo señales. Específicamente querían que se les repitiera el espectáculo de la alimentación milagrosa que habían experimentado hace poco. De hecho, por su declaración, nuestros padres comieron el maná en el desierto, le están diciendo a nuestro Señor, tu milagro de darnos de comer es insignificante. No lo dijeron con esas palabras, pero la forma en la que le están diciendo es, mira Jesús, nos diste de comer ayer, es insignificante para nosotros. Comparado con lo que realizó Moisés, ellos comieron durante 40 años. Mira Jesús, tú quieres que creamos en ti. Tenemos una condición, danos de comer en la misma proporción que fueron alimentados nuestros padres. Debieron haber recordado que sus padres fueron unos ingratos. Y eso es lo que fueron, hermanos. A los pocos días de recibir el maná, solo tuvieron quejas en su ingratitud. Si vamos ahí al capítulo 11 de Números, versículos 5 y 6, dice, ellos están diciendo, y recordamos el pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Yo no sé si a alguien le gusta el ajo acá, ¿verdad? Nuestro hermano Albert le encanta, si algún día no se cree, no le gusta. Si algún día le quieren regalar algo, no. Pero ahora he aquí que nuestra alma se fatiga porque no hay nada sino solamente este maná que está delante de nosotros. ¿Se dan cuenta de la forma despreciable en la que están diciendo? Ya estamos hartos, ¿verdad? ¿Realmente ellos necesitaban este milagro? Como está escrito, siguen citando la escritura, ¿no? Dice, pan del cielo les dio a comer. Ellos citan muy a su manera las escrituras. Y estos, qué astutos, se pueden pensar, ¿no? Qué astutos. No nos salieron estos hombres. ¿Esto les recuerda a alguien, hermanos? No sé si tengan en mente a alguien. ¿Recuerdan a Satanás tentando al Señor ahí en Mateo 4, versículo 6? ¿Qué le dice? A sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Ya se dan cuenta qué tentadores salieron? En lugar de adorarlo como Mesías y Salvador, querían que les diera continuamente pan del cielo para llenar sus barrigas, no sus corazones. Ellos siguen buscando este pan incorrecto, como había hecho Moisés cuando proveyó el maná en el desierto para toda la nación durante 40 años. ¿Verdad? Y esto es algo que los judíos esperaban. De hecho, una de las cosas que ellos se comunicaban era que cuando el Mesías regresara, daría maná del cielo una vez más. ¿Verdad? Dice el versículo 32. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Vuelve a repetir esta palabra solemne, amén, amén, de cierto, para resaltar la importancia de lo que estaba por decir. Les reprendió por su mala interpretación del maná en el desierto. Primero,
No fue Moisés quien dio el pan del cielo, fue el Padre. ¿Verdad? Capítulo 16, versículo 4 de Éxodo dice, el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. Nehemías, no sé si recordarán nuestro hermano, primer libro que tomó, ahí en el capítulo 9, versículo 20, y no retiraste tu maná de su boca. Nehemías tiene claro de dónde provenía el maná del cielo. Moisés solamente siguió las órdenes, solamente se encargó de dirigir al pueblo. El maná no era el pan verdadero del cielo. Jesús le dijo, mi Padre les da ahora el verdadero pan del cielo. Es un tiempo presente, le está diciendo les da. Esto indica que el pan verdadero no era el maná del pasado, sino que el Padre les estaba dando este verdadero pan en este momento. Él dice una palabra más, verdadero, quiere decir genuino y real, genuino y real. Aunque el maná era un pan verdadero, suplido por Dios, tan solo era una clase de pan que presagiaba el verdadero pan que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 33, no sé cómo esté mi tiempo. Me dijo el hermano, si puedes, te extiendes ahí en los salmos, pero creo que hasta ahí está bien. Versículo 33, estamos cerrando, hermanos. Decía un pastor hace tiempo, estamos concluyendo y duraba 15 minutos. Dice, no estamos cerrando, hermanos. El versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que bajó del cielo y da vida al mundo. El maná daba vida física, pero el pan de Dios, aquel que descendió del cielo, da vida espiritual al mundo. Como ocurre siempre en el Evangelio de Juan, vida no se refiere a una vida temporal. Se refiere, nada tiene que ver con lo físico, esto tiene que ver con una vida espiritual que solo venía de Jesucristo. Recordarán el capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la vida. Si seguimos ahí, en el capítulo 5, versículo 29, dice, saldrán a resurrección de vida. ¿Quién es esa vida? Cristo. El capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida. Una vez más, es necesario resaltar que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Por último, a diferencia del maná, dado solamente a Israel, el verdadero pan del cielo es para el mundo. Dios ofrece la salvación por medio de Jesucristo a todo aquel que cree. Una vez más, permítame decirlo, Dios ofrece la salvación por medio de Jesucristo a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Seguimos pensando en Juan capítulo 20, versículo 31. Dice, pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Juan sigue insistiendo al final de su libro, la vida está en Cristo. Él es el verdadero pan. Él es el verdadero pan. Versículo 34, Señor, danos siempre este pan, le dijeron, sin entender en absoluto el punto de Jesús, en el versículo 32 y 33, se apresuraron a decirle, Señor, danos siempre este pan físico. Ellos siguen interesados, su deseo continuo de ser a Jesús para satisfacer sus necesidades físicas es evidente en esta petición y es un indicador claro de su interés superficial. Ellos siguen interesados en un pan incorrecto. Habiendo insistido primero que probara sus afirmaciones, ahora insistían en que le dieran que Él les diera lo que querían. Esto solo muestra lo errados que estaban en su búsqueda del pan incorrecto. El día de hoy no es algo diferente. El día de hoy tenemos seguidores superficiales, temporales de Jesús. Jesús se ha puesto de moda en ocasiones. Siguen buscando el pan incorrecto. Esto no ha cambiado, hermanos. Esto sigue ahí. Se llenan las iglesias, buscan satisfacer sus deseos y necesidades, buscan a Cristo de una manera incorrecta. Déjame acerco, tengo enfermedad, seguramente se va. Y en ocasiones, tristemente, es a través de personas que lo comparten mal. Oh, sí, estás pasando, mira, tu matrimonio está mal. No, si tú vinieras al Evangelio, vieras. Claro que es verdad, pero no le estamos diciendo que va a haber un proceso. Estás enfermo, si solamente vinieras a Cristo, se te va a ir. No es, muchas ocasiones no lo es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de Cristo, se trata de salvación. Siempre hay iglesias que se acomodan a esta petición del consumidor, ¿verdad? Hoy en día suelen ser
los lugares que atraen grandes multitudes, pero tienen un porcentaje pequeño de creyentes. Examinémonos, hermanos, y no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Estamos buscando el verdadero pan? ¿Es Cristo suficiente para nosotros? ¿O caeremos exactamente como cayeron ellos, buscando un pan incorrecto? Buscando la manera, diferentes caminos, ¿se dan cuenta? Bueno, si danos de comer, bueno, no nos das, entonces ¿por qué debemos creer en ti? Sigue haciendo señales, queremos ver más. Y no, es así, hermanos. No es así. La escritura ahí en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Y quería pasar por este pasaje porque esta enseñanza que estamos viendo ahora apunta directamente a nosotros. Esta escritura nos está enseñando, ¿estaremos buscando incorrectamente al Señor? ¿O lo estamos buscando como realmente es? ¿Lo buscamos por lo que nos pueda dar o por lo que Él es, por lo que ya hizo en la cruz? Corramos a Cristo, abracemos a Cristo. Él es suficiente para salvar, hermanos. Él es suficiente para salvar. ¿Sabe cómo nos sentiríamos buscando de una manera incorrecta? Nos sentiríamos del mismo pasaje que tocó nuestro hermano la semana pasada. Están en la barca, Jesús se sube y dice, ahora vamos a impresionarlo, a remar más duro. No, se subió Cristo y ellos quedaron tranquilos porque Él era suficiente. Que Cristo sea suficiente. Para ir concluyendo, quisiera dar 3 puntos y el punto número 1 es el pan del mundo llena el estómago, Cristo llena el alma. Número 2, no corras tras lo temporal, corre tras lo eterno, poniendo los ojos en el autor de la vida, Cristo Jesús. Corramos la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en el autor de la vida. Punto número 3, solo Cristo es el pan que sacia para siempre. Así que oremos y continuemos. Amado Padre, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor. Señor, que tú puedas obrar en cada corazón, Señor. Que quites de nuestra mente, Señor, esta idea errónea de buscarte de una manera incorrecta. Señor, queremos correr a ti porque tú eres el que sacia nuestra alma, Señor, porque tú sacias nuestros corazones. Señor, ayúdanos, Padre, Señor, a entender que tu Hijo Cristo es suficiente. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor, y a medida que avancemos en el transcurso del día y de esta semana, Señor, sigamos recordando que la suficiencia de tu Hijo es suficiente para salvar. Te lo pedimos juntos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.